Bienvenidos a otro podcast de este proyecto Angelus de la Escuela de María. Y hoy queremos hacer eco a las palabras de Jesús. Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y qué mejor representante de la vida que la mujer. El libro del Génesis nos presenta la creación de nuestros primeros padres. Y cuando la mujer es nombrada con este nombre, Eva, que en el original significa la que da vida, la que engendra vida, la dadora de vida, pues hoy nos acompaña eh, una mujer maravillosa, y digo maravillosa, todas son maravillosas, pero hay mujeres particulares en la historia de la iglesia. Y no me refiero únicamente a las grandes santas ni a las grandes místicas, sino a muchas mujeres que, como decimos, de a pie, están caminando con el Señor y están haciendo cosas para el Señor, que aunque no se vean, el Señor las ve. Y estoy seguro que el Señor recompensa el trabajo de tantas mujeres que desde su ser mujer están dando vida a la iglesia y están dando vida desde la iglesia. Marta Elisa, ¿Qué tal, bienvenida Max? a nuestro podcast. Muchas gracias, Max, muchas gracias. Y pues sí, la verdad es que es por gracia. Yo en lo personal me siento muy orgullosa de ser mujer. Se lo digo mucho a mi hija, se lo digo a mi nieta pequeñita y a la de 13 y 14 años, que tenemos que estar muy orgullosas de ser mujeres porque al final es una gran responsabilidad. Y no solo damos vida, sino que las casadas desde atrás del marido, en el buen sentido de la palabra, formamos y enseñamos. Wow, ya Marta Elisa se fue así un montón. Eso es bueno, eso es bueno. Y qué bueno que comenzó por la palabra gracia. En el podcast anterior hacíamos énfasis en eso porque se nos olvida, incluso a Sí, los creyentes, a los sí, cristianos, sí. quiénes somos y cuál es nuestra identidad en Dios. Cuando la escuchaba y yo iba a hablar de Edith Stein, Ujú, yo tengo muchas maestras de vida espiritual, aquí en la tierra y en el cielo. Y una de ellas es Santa Edith Stein. ujú. Y Ajá, sí, la filosofía y teología femenina de Edith Stein a mí me ayuda mucho en torno a la formación de la mujer. Y es que Edith Stein decía lo que usted dijo, no solo la que da vida, sino la que educa ujú. y forma en la vida. Y vamos a hacer énfasis en eso, pero antes, ¿quién es Marta Elisa? Que nos cuente, por favor. Bueno, bueno, hoy por hoy Marta Elisa es una mujer de veras agradecidísima por el don de la vida, por todo lo que Dios me ha dado inmerecidamente. Eh, Pero si nos vamos muchos años atrás, de alguna manera fui una niña bien insegura, fíjese, Max. Y por eso es que yo antes, a mí me costó mucho creer eso de que todo es gracia. Wow. Pero hoy me estoy dando cuenta que efectivamente, cuando yo fui pequeña, adolescente, adulta joven, era una mujer muy insegura y realmente solo la gracia me fue dando esto que tengo ahora. Y muchos dirán, ya para qué, ¿verdad? Ahorita, pero no, para muchas cosas todavía. Pero sí soy una persona que he sido muy bendecida, demasiado diría yo, eh, con el esposo que me dio, con los hijos que me dio, con los nietos que me dio, mis oportunidades de trabajar, toda la gracia que he tenido dentro de la Iglesia Católica. Así que le diré que cosas malas, pues al final creo que son cosas que me llevaron a estar donde estoy ahorita. Todo es gracia, como decía Santa Teresita del Niño Jesús. Y ya que lo mencionó, eh, yo se lo aprendí a otra gran mujer que estoy seguro que está en la presencia de Dios, Madre Elvira, la fundadora del Cenáculo en Italia. Ujú, Madre Elvira sí, decía que si aprendemos a ver nuestro pasado con los ojos de la fe, vamos a sí, descubrir que todo lo usó el Señor totalmente. para bien, aun Sí, aquellas cosas que nos duelen, que no nos gustan. Marta Elisa, entonces, mamá, abuela, sí. esposa. Así es, hoy por hoy soy viuda, tengo 10 años de ser viuda, estuve 38 años casada, 3 hijos
aquí vivitos y coleando, 2 hijos en el cielo. Es seguro que sí, porque no llegaron a nacer. Em, y una familia imperfectamente linda, Max. De veras, Imperfectamente linda, de veras. eso está muy bien. Es que sí, es que yo pienso, yo, la primera, pienso en mis sobrinos, pienso en mis hermanos, pienso en mis sobrinos nietos, y todos son tan imperfectos, todos tenemos cosas que a veces no nos aguantamos, pero es una bendición, nos queremos tanto unos a otros. Creo que Dios nos ha dado la gracia de que a los que los ha tocado, se han dejado tocar profundamente, de alguna manera arrastran o jalan a los otros sin ninguna pena, porque hasta dentro de las familias a veces hay pena de hablar de Dios Ujú. y de decir, no, es que aquel no va con eso. Dentro de mi familia eso no pasa. Y al que, como dice el dicho, al que se le plante el guante, Ok. ¿verdad? Entonces, creo que esa es mucha gracia dentro de una familia, poder decir, mira, creo que esto no lo estás haciendo bien. Corregir con cariño. Creo que es mucha gracia y creo que nosotros lo hemos logrado, nos hemos dejado llevar y lo hemos hecho, y muchas veces yo he visto la docilidad del que es corregido, cómo se transforma en más gracias todavía. Imperfectamente linda. Qué bueno, porque siempre creemos que para servir tenemos que ser perfectos o alcanzar cierto grado de perfección. Y como decía Santa Teresa de Ávila, la perfección hasta en el cielo. Y lo mencionaba en el podcast anterior, el gran Henry Nouwen decía que somos profetas heridos y a veces, Ujú. ¿verdad? Los detractores de la fe o nuestros mismos detractores personales siempre van a señalar Claro, el error, la claro. caída, cuando desde la gracia hasta en eso, como Sí, decía Santa Isabel de la Trinidad, Dios puede encontrar gracia hasta en nuestros pecados así y en es. nuestras faltas. Así que qué bonito. Imperfectamente linda. Me Imperfectamente gusta linda. para tantas familias que nos están viendo, ¿verdad? Que no significa que porque estemos en Dios y con No, Dios no, todo va no. a ser perfecto. Así es. Hoy viuda, Sí, ok. así es. ¿Cómo fue esa vida de matrimonio y cómo fue esa transición? Después, para cuántas personas que puedan estar viviendo la misma situación, Martelisa. Pues mire, Max, creo que de las cosas que me han pasado en la vida ha sido de lo más fuerte, pero no fue fuertísimo, no fue una tragedia. Y alguna gente se podría escandalizar de lo que yo estoy Sí. diciendo, pero el tiempo que me dio, que fue un año, para atender al que fue mi esposo, para, para llenar sus necesidades, y no solo físicas, sino espirituales también, más llevarle sacerdotes, que recibiera la unción, platicar con él sobre la eternidad, ver a mis hijos platicar con él sobre la eternidad, No. fue el regalo más increíble que Dios nos dio. Yo a veces, es cierto, juzgamos mucho desde nuestra experiencia. Somos únicos e irrepetibles y cada relación es igualmente única e irrepetible. Pero cuando él murió, no es que yo haya... Él sufrió mucho los últimos meses antes de morir, pero tampoco fue esa sensación de ya descansó. No, o sea, ya pasó lo que Dios quería que pasara. Yo en lo personal me quedé muy agradecida por el tiempo que Dios me dio de darle muchas cosas y de reivindicarme, ¿verdad, Max? De mis errores como esposa. Al final fueron 38 años de casados, de pedir perdón, de perdonar. Mire, fue un tiempo increíble, De gracia, como dijo al increíble, sí, principio. sí. Martelisa, varias cosas. Una, Henry Nouwen decía que si pensáramos más en la muerte seríamos más felices.
y sigue Así siendo un es. tabú, ¿verdad? Sí, A pesar de que vamos a hablar de eso un poquito, sí, de que vivimos en una cultura de muerte, ¿verdad? totalmente, Pero a totalmente. pesar de que vivimos en una cultura de Sí, muerte, le seguimos teniendo miedo a la muerte. así es. Para un no creyente creo que es justificable, pero para un creyente que tiene fe en la vida Ujú, eterna ujú. no es justificable. Y como usted dice, no es que no duela, Claro. pero cuando tenemos la certeza de esa Ujú. trascendencia, Sí, la muerte es la sanación más sí. grande que podemos tener. Dos, em, la frase aquella que hemos oído no se trata de cómo morimos, sino de cómo Ujú. vivimos. Y esta Sí, fue la experiencia no solo de 38 años sí. de casado, sino de acompañamiento en Así la es, enfermedad. totalmente. Y me llama la atención lo de los hijos, o sea, cómo se dio eso de que los hijos pudieran hablar con el papá y tener ese tipo de conversación, que no es fácil. Lo que pasó en mi familia, Max, fue que no fueron los padres los que llevaron a los hijos a la conversión, sino que fueron los hijos quienes llevaron a los Ala. padres. Entonces, cuando Freddy se enfermó, mis hijos sí tienen muy buena formación sobre su religión y estaban muy cerca de Dios. Entonces, yo cuando pienso en eso, tengo la imagen aquí de mi segundo hijo sentado en el cuarto donde Freddy estaba, que era un cuarto de hospital casi en mi casa, hablando de la eternidad, hablando de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, Ujú. y de todo lo que Jesús le decía Sobre sobre la el eterna. tema. Entonces, yo en ese momento, fíjese Max, en ese momento dije, estamos bien y Freddy va a estar bien. Aparte de que fue un hombre que nos enseñó muchas cosas buenas, a mis hijos no lo dudo, a mí como persona, y al final de su vida nos enseñó más todavía que los 38 años que vivimos juntos. Era un hombre que estaba muriéndose, Max, y cuando usted le preguntaba, ¿cómo estás? Él ya no podía hablar y hacía así. Nunca se quejó, nunca se quejó. Y yo sé que él tenía dolor. No podía comer, no podía hablar. Realmente fue una lección de vida, de mucha humildad, de mucha humildad. La Y queja, estamos en una sociedad de quejas, ¿verdad? no aguantamos Sí, nada, ¿verdad? no. Martelisa, eso hace eco y me hace mucho sentido a su trabajo pastoral, Ujú. que es precisamente un movimiento por la vida Sí, y para la vida. sí. Y haberlo vivido de esa manera con el acompañamiento con su esposo, creo que era una gracia del Espíritu Santo Sí, confirmando sí. el apostolado que usted y su familia hace. Ujú. Ya vamos a invitar al resto de la familia por partes. Al resto. ¿Cuál es ese apostolado, Martelisa? Sí, nosotros damos formaciones. ¿Para qué? Para rescatar eso que se ha perdido totalmente, que es la dignidad de la persona, la familia. Y todo lo hacemos a través de talleres, formaciones, diplomados. Se llama JUVID, que quiere decir Juntos por la Vida. ¿Y cuál es nuestro público? Jóvenes en su mayoría, pero seres humanos. Seres humanos que al final todos somos dignos, ¿verdad, Max? No importa si son pequeños, grandes, pero que al hombre se le ha olvidado ser hombre, siento yo, lo platicábamos con usted Antes. fuera de cámaras, que le estamos dando una importancia a los animales que no tienen y estamos devaluando mucho la dignidad del ser humano, y eso es lo que hacemos en Jubit, tratar de rescatar todo esto. eh, Hablamos de castidad, hablamos de matrimonio, hablamos de abuso sexual infantil, todas estas cosas. ¿Por qué una vocación tan particular y un apostolado tan específico por la vida? ¿Cómo nace? ¿A raíz de qué? Mire, Max, no le puedo decir exactamente por qué. Ya. Lo que sí le voy a decir es que nació porque Dios quiso que naciera.
Mi hijo, el que fundó realmente Juvid, un día me dijo, mira, vas a recibir un diplomado de cultura de la vida y después vamos a dar charlas. Y me lo dijo caminando porque pasó enfrente de mí y yo le dije, bueno, y mi esposo también, mi esposo era médico. Cuando recibimos la formación, fueron aproximadamente 4 o 5 semanas de formación que fueron de 8 horas diarias, Max. Lo que ahora damos en Intensivo. 4 meses, Wow. exactamente. Mi esposo dejó de atender en la clínica y yo le decía, pero tienes que ir a trabajar. Ay, después, bueno, total es que así fue como nació. Por eso le digo, no es que nosotros nos hayamos sentado y hayamos dicho, miren, tenemos que hacer algo. No, así nació. Fue una vocación para la familia entonces, y desde la familia. Pues todos de alguna manera se fueron integrando en su momento, a su ritmo y a su paso. Ok, ¿Verdad? No fue que todos, al mismo tiempo, esto es importante, sí, momento, ritmo, paso, especialmente para aquellos que en sí, nuestra familia a veces quisiéramos que todos se arrodillaran a la par de nosotros a hacer adoración eucarística o a rezar el rosario, ¿verdad? así es. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, Max. Y si usted me permite, yo les digo a las mamás, no los obliguen, no los obliguen de veras. Yo sé que el Espíritu nos puede hablar a cada madre, lo sé. Y ante eso, pues no puedo decir nada, pero en general, yo pienso que fuimos jóvenes. Cuando nos decían, no hagas esto, más armonía nos daba de hacerlo. Por ejemplo, mi hijo José Manuel fue el último en decirle sí al llamado. Él era nadador, él competía. Cada vez que había un retiro, Max, y yo le decía, vamos al retiro, mijo. Fíjate que tengo competencia. Bueno, tiene competencia, ¿no? Y un día bromeando le decía a mi hijo, tú sos capaz de nadar el océano con tal de no ir a un retiro, ¿verdad? Ese fue el último. Y mire, hoy por hoy tiene, bendito sea Dios, tiene una formación y una coherencia de vida increíble. Entonces yo volteo a ver para atrás, al final lo hizo Dios, lo hizo perfecto, lo hizo bien Lo y a hizo mí me a su dio tiempo. paciencia, Ok, buen consejo para las mamás que nos están oyendo. ¿verdad? ¿Y qué hacía Martelisa mientras tanto? Cuando Mientras los él, hijos no iban a rezar. fíjese que en ese entonces, antes Ajá. no tanto, fíjese Max, yo no he sido una excelente hija de Dios. Me he tardado en reconocer el señorío de Él en mi vida, en todo lo que he recibido. Y lo que hacía realmente, si lo pienso profundamente, no hacía nada, Max. Simplemente no los presionaba. Y de repente, cuando yo me empecé a acercar más, ahí sí empecé a rezar, porque como le digo, la primera que se acercó fue mi hija pequeña. Por mi hija pequeña me acerqué yo. Por mí se acercó Freddy. Luego mi hijo grande y por último el de en medio. Ese fue más o menos el orden en que nos fuimos acercando. Y sí, realmente después, pero nunca recé, no me acuerdo de haberle dicho, Señor, conviértelo, Señor, que vayan a todo. Siempre, siempre trato de decirle, Señor, tu voluntad es perfecta, que sea tu voluntad. Y así ha sido. Bueno, eso es una experiencia de abandono muy grande. Lo que pasa es que en los primeros eh, eh, pines en mi vida de conversión fue precisamente con estos escritos de Luisa Picarreta que habla es la divina voluntad, el abandono en la divina voluntad. No lo he conseguido, no es fácil porque es muy bonito decir, Señor, yo quiero lo que tú quieres mientras estoy aquí sentada cómodamente con usted Sí. platicando. Pero, por ejemplo, cuando se murió Freddy, yo no le dije, Señor, esa es tu voluntad y yo la quiero. Le dije, la acepto.
pero no la quería, pues. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Entonces, pero si trato, entiendo que esa es nuestra felicidad, conformarnos totalmente a la voluntad de Él, y es una lucha del día a día. Hágase tu voluntad en Sí, la tierra como en el cielo, ¿verdad? La sí, oración del Padre Nuestro, exacto. el abandono, como decía Charles de Foucault, Ujú. ponernos en sus manos, aunque a veces me gusta eso, a veces Sí, no la queremos, no, ¿verdad? O sea, hay no, que reconocer nuestras debilidades y a veces no es que no, queramos, sí, ¿verdad? así Martelisa, es. yo quiero resaltar algo. Un acercamiento llevó a otro Sí, acercamiento. Y creo así que esto fue. es Ujú. importante porque a veces como papás o tutores queremos que el otro haga y se nos olvida que los que tenemos que Sí, hacer primero somos nosotros. totalmente, Y ese hacer con totalmente. Dios va a repercutir en el hacer con los otros. Y para los papás que a veces creo que sufren mucho cuando quisieran que sus Sí, hijos caminaran al mismo ritmo de ellos, sí, creo que es una experiencia bonita. Recordarles que es sí, la cercanía a sí, Dios y de esa cercanía va a brotar otra totalmente. cercanía. Definitivamente la enfermedad ha sido una prueba y ver Ujú, morir a su esposo ujú. otra prueba. Siempre hay dificultades en el camino. ¿Y Siempre hay cuáles han sido esas dificultades. dificultades? Ya no solo en la familia, sino una pastoral concreta como es Jubid. No creo que haya sido fácil ni sea fácil. No, no, Max, no fue fácil, sobre todo por los temas que se tocan, ¿verdad? Que son temas muy, muy álgidos, que no toda la gente quiere escuchar. Bueno, el primer gran obstáculo, de alguna manera, es la familia extendida, ¿verdad, Ujú. Max? Porque eso de que entonces lo tachan a uno de fanáticos, eso así es. No, 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 no son cuentos chinos cuando dice, y mi familia dice que yo soy fanático. Así es, Es definitivamente. etiqueta. Y hay hasta cierto alejamiento al principio, fíjese Max, en lo que esa familia ve que no nos están saliendo cosas raras en el cuerpo ni nos estamos transformando en nada raro, y hasta que poco a poco las aguas pueden volver un poco a su nivel. Luego, dentro de la comunidad, siempre las depuraciones, ¿verdad? ¿Verdad, Max? Por ejemplo, a mí me duele mucho y me ha dolido mucho a lo largo del tiempo ver llegar gente a Jubid y luego ver que se van, pero porque no entendieron. Porque no entendieron y no entendieron porque o no se leyó suficiente, no se oró suficiente, porque somos un grupo prominentemente católico y toda la verdad que enunciamos es a la luz del Evangelio. Entonces, eso es lo que más siento yo. Y si recuerdo pláticas con los demás miembros, que nos duele, algunos los decepciona un poco el que aquel no entendió, aquel se fue, aquel no preguntó, aquel no eh, profundizó más. Creo que esas son Otra familia, básicamente, porque el sí, apostolado se convierte en otra familia, o sea, el totalmente. dolor Sí, de otra familia. sí. Volviendo al tema de la vida y lo que decía Edith Stein en torno a la mujer como la dadora de vida, la que Ujú. cuida la vida, la que educa la vida, la que protege la vida. Y no solo la maternidad física, como enseñaba la santa, sino la otra gran Sí, maternidad, que es la sí, espiritual. sí. De la Edith Stein decía que era mucho más grande Ujú. que la maternidad física, que creo que eso le dice mucho a muchas mujeres que han querido concebir en su vientre y no han Así es. podido, pero Sí, no por eso están limitadas en su maternidad. Y luego entender que la maternidad espiritual no solo es para las religiosas ni para las consagradas, sino para claro, todas las mujeres claro. que viven, como bien lo dijo usted, su ser mujer, ¿verdad? Sí. Porque están dando vida. Eh, ¿Cómo ha vivido esa maternidad espiritual? Porque creo que ya el hecho de Ah, que exteriorice el dolor de ver partir sí, a miembros de la familia de Judith, pero ¿cómo ha vivido esa maternidad espiritual a través del apostolado, Marta Elisa? la he vivido con mucho agradecimiento y con mucha alegría, Max, porque Jubid básicamente está formada por adultos jóvenes.
entre 25 y 37, 38 años, más o menos. Esa es la media. Y Dios me ha dado la alegría, la bendición de que muchos de estos jóvenes, hombres y mujeres, se han acercado a mí siempre en busca de un consejo, en busca de una opinión. Mi casa es su casa. Eso, y si alguien me está oyendo, sé que no, pues no van a decir, no, eso no es cierto, eso que Marty está diciendo. Está Ya se está pasando. exagerando. No, mi casa es su casa. Siempre están las puertas abiertas para todos los miembros de Jubid. Se sienten muy, muy acogidos y muy bien. Y eso les ha hecho en algún momento acercarse a mí como mamá, como mujer, a pedirme algún consejo, una opinión. Y yo me siento muy agradecida por eso. Al principio sorprendida, ¿verdad, Max? Porque honestamente le digo, y no es falsa humildad, no me siento una persona que sea doc para estar dando consejos más en el tiempo de hoy, que no fue el mío y que es Sí, un parteaguas lo que, ¿verdad? épocas En algún momento, distintas. sí, totalmente. Y sin embargo, así ha sido. Ha sido muy satisfactorio. Bueno, Sí. la humildad es verdad, decía Teresa de Ávila. Así que cuando hay verdad, hay humildad. Y luego regreso a Edith Stein. Ella decía que donde hay una mujer, la vida florece por naturaleza. Ujú, ujú. No es el tema, ¿verdad, Martelisa? Y ustedes han de tener mucha experiencia en esto. Se ha perdido con todo este tema ideológico Sí, el sentido y el ser de la mujer, que es la vida misma. así La es. vida misma. Y entonces no me extraña que su casa sea la casa de muchos, porque Ay, sí. yo siempre pongo el ejemplo que a los niños, ¿a qué casa le gusta ir más? Los abuelos. ¿Verdad? Los abuelos. Y luego de las casas de los amiguitos, ¿por qué a esa casa? Es que ahí dan comida. Ahí dan comida, ahí dan esto. Entonces, de alguna manera la vida, la Sí, alegría de la vida, la sí, que llama sí. al otro. La tristeza más grande, no dentro, sino fuera, de verlo desde la perspectiva de la vida, Martelisa, ¿qué es lo que más ha puesto tristeza en su corazón en esta realidad que vivimos hoy, como iglesia y como mundo? Sí. Eh, todos los jóvenes que no quieren conocer a Ok. Dios. Eso me duele profundamente porque veo cómo se pierden en tantas cosas. Y de veras, Max, en mi vida de adolescente, yo fui una adolescente como cualquier otra, alejada de Dios en ese momento, eh, a veces mucha fiesta, y yo veía de veras, cómo buscan algo y no lo encuentran. Es que es muy obvio Obvio. ese buscar, buscar. Y me pasó la vida y sigo viendo a jóvenes exactamente igual y me da mucha tristeza. De veras, yo sí siento que de veras me duele el corazón que nadie les diga, te voy a enseñar algo, te voy a contar algo, porque al final todos los amigos están igual, ¿verdad? Eso es lo que más dolor me da, que no quieran conocer. Bueno, es el corazón de una mamá, Ujú. Blanca. Sí, sí, es cierto, Ese es el corazón es de cierto. una mamá. Em, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos invitaba siempre a construir esa civilización del amor Sí, en contra de una cultura de muerte, esta contracultura realmente que cada vez crece y crece y crece más. así es. Eh, no ha de ser fácil esta lucha ideológica, Mm. Martelisa, en la que ustedes como institución y como pastoral se ven involucrados directamente. Hay un tema no solo ideológico, Marta Elisa, creo que hay un tema espiritual muy fuerte de fondo. ¿Cómo describiría esa lucha espiritual? Bueno, primero, esa lucha espiritual cada vez soy más consciente de ella y una de las personas a las que le agradezco eso es a usted, porque yo lo he oído hablar mucho de eso a usted y definitivamente cuando empezamos Subir teníamos claro que no era contra los hombres con los que íbamos a luchar. Y le digo una cosa, Max, si yo
veo para atrás, han habido cosas que yo puedo decir cómo el diablo trató, pero, pero Dios nos protegió de una manera que si nos metemos a contar cosas, dice uno, no es posible, pues, no es posible. Pero sí, en mi familia hubo división, en mi familia hubo. Yo creo que mi familia de alguna manera tuvimos un año, el 2016, me acuerdo, fue un año que merece ser recordado, pero por todo lo adverso que nos pasó, que al final estábamos bregando con el año y yo decía esto, no, no, no vamos a pasarlo, no lo vamos a pasar. Imagínense la falta de fe también, porque llega un momento, hasta eso es una gran tentación, ¿verdad, Sí. Max? No, no lo vamos a lograr, por supuesto, nosotros solos no lo íbamos a lograr nunca. Y sin embargo lo logramos y aquí estamos. Y de ahí luego vinieron 2, 3 años de una cantidad de frutos que decía yo, Dios mío, qué miedo de alguna manera ser no merecedora, pero eh, captar tantas bendiciones y ni siquiera poder dar algo por mí Bueno, misma a ser tanta portadores, gracia. ser portadores. Me hace, wow, es providencial. Con el podcast anterior, con Gisela, coincidíamos en algo particular desde nuestra Ujú, experiencia de encuentro con Jesús. Y hoy es increíble porque para nosotros también el 2016 fue, como diría Angélica, el año de la misericordia. Ella, ¿verdad? cuando me recuerda todo el dolor que vivimos nosotros como familia en el Ajá, 2016, cuando pasó ese año, un día me dice, mira, fue tu año de la misericordia. Yo, si solo fue un sufrimiento tras otro sufrimiento, sí, me dijo, ahí estaba la sí, misericordia. Claro, hoy lo veo para atrás y puedo decir, fue el año de la misericordia. Y entiendo muy bien, Martelisa, sí, el reto de fe. sí, Yo lo sí, digo, ¿verdad? No es lo mismo llegar a la fe por el dolor, porque es ese rescate sí, que ser probado en la fe por el así dolor, es, así ¿verdad? es. Y para nosotros Sí, como familia, el 2016 fue ese año de misericordia, así que es mire, providencial, tenemos eso en común. es providencial el año. Sí, sí, Qué difícil hablar del diablo cuando también desde muchas esferas de la fe de la iglesia se niega la sí, existencia y que se exagera también, ¿verdad? sí. Y yo Ujú, estoy convencido desde mi experiencia personal y pastoral que el demonio tiene un odio contra el ser humano, es ujú, un odio ujú. tan grande por la dignidad que tenemos de hijos y de hijas de Dios, que él busca de todas las maneras Sí, robarnos esa dignidad. Yo lo viví acompañando un exorcismo, tal vez es una experiencia muy fuerte, claro, claro. pero cuando yo terminaba esa experiencia con este sacerdote, yo estábamos en la capilla y yo terminé llorando, porque decía al final, lo que el demonio quiere es eso, robarnos Ujú, nuestra identidad, sí, nuestra dignidad, de muchas maneras, de muchas maneras. Yo lo sí, estaba viendo en un caso sí. particular, ustedes lo ven desde muchas otras perspectivas y entender Ujú, que, ¿verdad? Que ujú, este ente existe, que actúa y que sí, detrás de muchas ideologías es él el que totalmente, está moviendo. Y habló de esa totalmente. palabra, Martelisa, división, porque él es el que divide. Así es, Diabolos, ¿verdad? El que así divide. es. Sí, Y ver después la gracia. sí, sí. No, es que es realmente, y tal vez en el momento que está pasando, uno no lo dimensiona, al menos yo, tiene que pasar un tiempo y volteo a ver y digo, Jesús María, es que es algo, no sé, que lo sobrepasa a uno, la gracia que Sí. ve derramarse en la vida, en la familia, en el trabajo, es increíble.
Lo que sembraste con lágrimas lo cosecharás entre gritos de alegría, dice el salmista, ¿verdad? Y Y es bendito eso. sea Dios, Max, que no nos lo deja ver en su perfecta dimensión en el momento, siento yo. Aunque claro, Dios lo trata a cada uno como, pues Él nos ha hecho y Sí. conoce cada fibra de nuestro ser, pero yo soy muy lenta para procesar ciertas cosas y Él me trata con esa lentitud. Martelisa, tener ese entendimiento espiritual de esta batalla que vivimos, ¿qué ha significado para usted, para su familia, para el apostolado? Porque no todos, usted lo dijo, ¿verdad? No todos tenemos ese entendimiento de esta lucha espiritual que estamos viviendo. Yo creo que la gracia más grande que yo veo y que lo he pensado y lo he meditado es, hemos visto a muchas personas vivir sus adversidades y alejarse de Dios, pelearse con Dios. Una madre, se me viene ahorita a la mente, pelearse con Dios por la muerte de su hijo, por ejemplo. Sin embargo, yo sí le tengo que dar infinitamente gracias a Dios a que nosotros, cada quien individualmente, hemos logrado que las adversidades no nos han alejado para nada de Dios. Al contrario, nos hemos pegado como lapas más a Él. Y en ningún momento, porque lo meditaba hace como un mes, y no era algo que yo sabía que hoy lo íbamos a platicar, pero mis hijos, que también han tenido sus luchas y sus adversidades, lejos de tan siquiera dar un paso para atrás, siempre ha sido para adelante. El grande, de alguna manera, ha luchado más contra estas ideologías de hoy en día por su trabajo y todo. Él está más metido en el mundo, digamos. Y mire, Max, hoy por hoy es un hombre que reza novenas. Yo digo, Señor, gracias a que ahora se convirtió en esta persona. Y yo creo que se convirtió en esta persona por cada golpe, por cada caída, y que lejos de ir para atrás, se pegó más a Dios. Esa siento yo que ha sido de las cosas más benditas que hemos tenido en nuestros obstáculos, nuestras dificultades y esas cosas. Es una gracia, como dijo al principio, ¿verdad? Sí, totalmente, ¿Por Max. qué no nos alejamos y estamos? Es una gracia. eh, y se entiende. Yo cuando pienso en el 16, yo le doy gracias a Dios porque pude entender primero la lucha de muchos, Ujú, ujú. de preguntarse para qué voy a rezar, por qué voy a rezar, para qué voy a pedir, si Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Claro, cuando uno está en esa convulsión interior, eso se va convirtiendo en una carga. Yo recuerdo que yo no dejé de rezar, pero cada vez que rezaba y oraba decía, ¿para qué? Si vas a hacer lo que Pero no lo quieres. dejó de hacer, Pero entiendo esa lucha que se ¿verdad? convierte en una carga porque Sí, se va convirtiendo en una carga. Y le doy gracias a Dios porque también pude entender esa gente que un día dice, Dios me quitó esa carga. sí, Y sí, yo pude sentir cuando yo le dije a Dios, ya no aguanto. sí, Esa fue mi oración, ni siquiera fue. Y sentir cómo Dios quita esa sí. carga y nos hace entrar en ese entendimiento, pero también en esa conformidad, que entendiendo la etimología de la palabra, conformarse no Claro, es claro, quedarse, es claro. hacerse con, ¿verdad? Total, total. Conformarse con la voluntad de Dios y caminar en esa Y voluntad caminar. que duele porque a veces no la queremos, ¿verdad? Y acompañar a aquellos que les está costando, que se han apartado. Y una lucha espiritual, Marteliza, que no tiene que ver solo con el mal en sí mismo, sino con las adversidades propias de la vida, ¿verdad? Totalmente. Y fíjese, Max, que ahorita que usted lo dice, se me viene a la mente algo. Una vez Ujú. no pude rezar el Padre Nuestro. Wow. No pude rezar ese pedacito especialmente que decía, hágase tu voluntad. Wow. Y se lo comentaba a un sacerdote. Ajá.
porque estaba pasando algo muy duro en mi vida. Y fíjese que dije, no, si no puedo rezar el Padre Nuestro, le voy a rezar a San Miguel Arcángel. Y empecé, pues, y pasó y un día lo pude volver a hacer. Entonces dice uno, es que Él es tan buen Sí. papá, Él siempre está ahí, ¿verdad? Wow, qué interesante, porque eso quiere decir que había una oración auténtica. Sí, No estaba sí, repitiendo por sí, repetir. sí, O sea, y totalmente. llegar ahí, no poder No, pasar. no podía, ¿Verdad? Yo he oído no podía. testimonios de gente que no puede decir Sí, perdona nuestras ofensas sí, por el dolor que están viviendo. Usted le pidió ayuda a San Miguel Arcángel. Pienso en esta mujer, la sobreviviente del genocidio de Ruanda, Inmáculi. así, sí, Ella dice que le pidió ayuda a la Virgen, sí, ¿verdad? Porque cuando no podía decir perdona nuestras así ofensas, es. entonces le pidió ayuda a la Virgen para que le ayudara a rezar. Martelisa, para ir aterrizando, pues su experiencia de esposa, viuda, mamá, abuela, servidora de la iglesia, em, ¿qué consejo le daría a tantas familias dentro de la iglesia que hoy están pasando muchas adversidades y que no saben cómo encaminar sus pasos, hacia dónde ir? Ay, yo les diría que tengan paciencia, Max. Que tengan paciencia y que piensen la paciencia que Dios tiene con nosotros y que no se alejen. No se alejen porque cuanto menos sientan, van a ver florecer todas las semillas que una oración sembró, que una charla que se oyó, pero que tengan paciencia. Yo creo que es un buen consejo. Por eso lo digo, que La tengan paciencia. paciencia. Muy bien. Bueno, ahí está el consejo. Es un don del Espíritu, hay que pedirlo, nos hace mucha falta, especialmente por el ritmo de vida que estamos viviendo. Y yo quisiera terminar con esto. Eh, una mujer, una mamá, una abuela, que aunque llegó al encuentro del Señor a través de los hijos, aprendió a ejercer su papel maternal y espiritual. Invitar a aquellas que nos escuchan, particularmente las que están pasando dificultades y les ha tocado ser guías en su familia, a esperar en el Señor, a pedir esa virtud de la paciencia y a recordar lo que le dijeron un día a Santa Mónica, que nunca se pierde el hijo de tantas lágrimas. Nunca se pierde. Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo y de qué manera hará que los hijos regresen a su corazón y a su encuentro con Él. Martelisa, gracias. No, gracias a Creo usted, que no va a Max. ser la primera. Ah, Vamos a organizar más para seguir hablando de este tema fundamental que es muchas la gracias, vida. Max. Le Muchas agradezco gracias mucho. y bendiciones.